Bien, tenemos aquí el libro de los Hechos en el capítulo 3 y vamos a entrar en la parte central de ese capítulo 3, que es el segundo gran sermón de Pedro. Y leeremos desde el verso 11 en adelante para podernos conectar con lo que pasó anteriormente y así introducirnos al tema. Mientras el cojo que había sido sanado, dice el verso 11, eh, no, no soltaba a Pedro ni a Juan. Todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Aquí hay algo particular que ya vamos a entrar en detalle. Cuando Pedro los vio, le dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, verso 17, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, quien ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya había anunciado desde tiempos antiguos por medio de sus profetas. Dejaremos hasta aquí este pasaje. Ya más adelante veremos la cita de Deuteronomio 18:15, la profecía de Moisés que se cumple, también la profecía de Zacarías capítulo 12, verso 10, que se cumple aquí en esta exposición que el apóstol Pedro está haciendo. Pero vamos a entrar en detalle aquí acerca de lo que ha pasado. El cojo es un hombre que había nacido con una condición especial desde que nació, según vimos en los primeros versos. Era un hombre cojo de nacimiento. Ahora el hombre, de acuerdo al relato, tiene más de 40 años. A lo largo de todos esos 40 años, la gente que entraba a orar, tanto en la hora tercera, en la hora novena, o en la hora o a las 6 de la tarde, es decir, la hora número 12 del día, o a las 12 de la noche, como ya comentamos que hay una oración especial aún en Jerusalén. En este tiempo hay una oración especial que se hace a las 12 en punto de la noche, hora de Jerusalén, a la medianoche. Entonces, toda la gente y la puerta principal, aunque habían 8 puertas, como ya lo comentamos cuando comentamos los primeros versos, para diferenciar la puerta de la Hermosa o la puerta del Este, perdón. Cuando ya comentamos esto, en la parte de atrás, dijimos que Jerusalén tenía 8 puertas, o aún tiene 8 puertas,
solo que una de ellas está cerrada, que es exactamente esta por donde entraron esta vez, que es la puerta del este o la puerta del rey, o también conocida como la puerta La Hermosa. Ya vimos por qué se llamaba así. Cuando la gente que conocían a este hombre viéndolo todos los días y a todas las horas allí pidiendo limosna, tal vez acostado en el piso, eh, y pedía limosna a todos los que entraban y salían del templo, cuando vieron este milagro que Pedro y Juan habían realizado en el nombre de Jesús, toda la gente, es decir, los que estaban dentro haciendo la oración en ese momento, y los que estaban fuera, y los que estaban por entrar, cuando ellos vieron lo que había pasado, desde luego se agolparon, se produjo un enorme tumulto alrededor del templo, a la puerta principal donde estaban Pedro, Juan y desde luego el hombre que había sido sanado, que se abrazó a ellos. El abrazarse a Pedro y a Juan puede expresar dos cosas. Una, agradecimiento por lo que habían hecho por él, pero también puede expresar que tendría algún nivel de miedo, había entrado en pánico al ver toda esa gente con los ojos puestos en él y desde luego en Pedro y Juan. Tal vez tenía miedo de que pudieran apedrearlos. Lo cierto es que el hombre estaba aferrado, abrazado a Pedro y a Juan, estaba asido de ellos. Cuando la gente hace todo ese tumulto y están admirados, están sorprendidos mirando a Pedro y a Juan como diciendo, tremendo poder que tienen estos hombres. Qué tremendo poder tienen estos hombres. Porque el ser humano siempre pone los ojos en el hombre. Ese es el problema de la religión. La religión pone los ojos en el hombre. Un hombre hace cualquier cosa y ya toda la gente piensa que es ese hombre, es más virtuoso, tiene mayor poder espiritual, tiene más ministerios, tiene esto, tiene aquello, lo cual es falso, eso es mentira. El único que tiene el poder es Jesucristo. Ningún ser humano tiene ningún poder. El poder es exclusivamente de Jesús. La religión ha subido a los altares a las personas que supuestamente han hecho milagros y aún lo sigue subiendo, creyendo que es que ese hombre, por haber hecho esto o aquello, milagros fabricados o como sea, es que tiene mucho poder. Los diversos grupos y conferencistas de la televisión y los denominados predicadores de impacto hacen eso, se inflan diciendo yo hice, yo realicé, yo levanté, yo sané, en fin, son enormes mentirosos, más falsos para dónde. El único que salva es el Señor. El único que sana es el Señor. Y eso es lo que Pedro les advierte a todas esas personas. Cuando Pedro, verso 12, los vio, es decir, que están haciendo todo ese tumulto y con los ojos puestos en Pedro y Juan, entonces Pedro les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre caminara? Es decir, ustedes están engañados inmensamente. Ustedes están creyendo que es el poder de Pedro, el poder de Juan, el que hizo que este hombre fuera sanado. Eso es profundamente error. Eso no es verdad. Es la fe en el nombre de Jesucristo que ha obrado y este hombre está sano por el Señor porque confió en Él, no por el poder de nosotros. De todas formas, la religión le ha construido a lo largo de la historia templos, altares a Pedro y a Juan, porque supuestamente son los santos más milagrosos que hicieron milagros, y Pedro desde el principio dijo no a eso, porque esa es una falsa gloria, es una gloria que está equivocada, dirigida o encauzada hacia donde no es. La gloria toda tiene que ser del Señor, como dice el Salmo 115.
no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre la gloria. Solo al Señor la gloria. Eso es lo que Pedro les dije. No crean que eso es poder de Pedro, que Pedro tiene más poder que cualquier otro ser humano, que Juan tiene más poder que cualquier otro ser humano, por eso este hombre ha sido sanado. Eso es mentira. El único que tiene el poder se llama Jesucristo. Les dijo en el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un asesino. He aquí lo que les está diciendo Pedro. Pedro, a estos que están asombrados y que casi quieren rendirle culto, arrodillarse en delante de Pedro y de Juan por lo que acaba de ocurrir, Pedro les dice, ustedes son unos asesinos. Puso en cabeza de ellos, en primer lugar, la culpa, el pecado de la muerte de Jesús. Le quitó responsabilidad a los romanos y se las agregó a ellos. Pilato, que era el juez romano, el representante del imperio romano, había decidido poner a Jesús en libertad. Pero ustedes lo presionaron a tal punto que le pidieron que en lugar de Jesús les entregara un asesino como fue Barrabás y que Jesús fuera crucificado. De tal manera de que ustedes son los principales asesinos y culpables de la muerte de Jesús. Desde luego, no solamente cae la culpa sobre ellos, también los romanos que se dejaron presionar o que se dieron a las presiones de ellos. Los judíos por sí no podían darle muerte a Jesús porque dependían de la autoridad de los romanos. Y los romanos no hubieran matado a Jesús si no fuera por la presión de los judíos. Entonces, tanto romanos como judíos igual culpables, pero Pedro pone en cabeza de ellos el primer nivel de culpa. Y en el verso 14 les va a decir lo más grave que han cometido. La más enorme gravedad del asunto radica en lo que dice el verso 3, en el verso 14. Pero ustedes negaron al santo y justo. No dice ustedes negaron a un santo. Negaron al santo. Recordemos que en la Biblia solamente uno es el santo. Isaías 57:15. Porque así dijo el santo, el alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Así dijo el alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dios, para todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Isaías, Dios es el santo y es el justo. Dios es el santo y es el justo. Ellos, entonces Pedro les dice esto con mayor gravedad. ¿A quiénes habían negado ellos? Habían negado al santo. Es decir, habían negado a Dios mismo, al Dios de sus padres, ellos lo habían negado. Al Dios de Isaías, ellos habían negado. Al alto y sublime que habita la eternidad, ellos habían negado. Claro que Pedro, me imagino que cuando él les dice a ellos, ustedes negaron al santo, también para sus adentros Pedro se tiene que conmover y recordar que él también, en aquella noche de debilidad, también había negado al santo, la noche que lo negó, delante de una mujer que hacía las veces de portera del lugar donde Jesús era azotado, y delante de la otra gente lo había negado aún 3 veces. De tal manera que cuando él les está diciendo, ustedes negaron al santo, tal vez Pedro está diciendo, y yo también lo negué.
y pidieron que se les entregara un homicida, que se les entregara un criminal, un asesino, en lugar del santo y el justo. Fue así, verso 15, como mataron al autor de la vida. Imagínense en lo que está diciendo. Ustedes mataron al autor de la vida. Otra vez vuelve a hacer alusión a la divinidad absoluta de Jesucristo. Dios es absolutamente el autor de la vida. Deuteronomio capítulo 32, versos 37 en adelante, presenta a Dios como el único autor de la vida. Y aquí les dice, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por fe y por la fe en su nombre, no por la fe en Pedro, no por la fe en Juan, ni en la religión de Pedro, ni en la religión de Juan, ni en el poder, ni en la virtud, ni en la santidad de Pedro, ni en la santidad de Juan, sino por la fe en su nombre, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Reina Valera contemporánea, estoy leyendo. Por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Es decir, aquí están ustedes y Él está en presencia de ustedes. El hombre que por más de 40 años conocieron ahí tirado en la puerta, aquí está sano, está glorificando a Dios, está saltando en sus propios pies. Aquí ya viene, Pedro se dirige de nuevo a ellos, pero se dirige en un tono distinto. En estos versos que leímos hasta aquí, Dios se dirigió a ellos haciéndolos sentir los más grandes culpables de la historia de la humanidad, como los autores de la muerte, el autor de la vida, y como aquellos que habían negado al santo, es decir, a Dios mismo, al justo. Pero ahora, en el verso 17, Pedro lanza un mensaje de misericordia. Cambie ese mensaje del juicio por un mensaje de misericordia. Mirad el mensaje de misericordia que lanzó Pedro a partir del verso 17. Cómo cambió su sermón en un momento dado. Les dice hermanos, no les dice asesinos, no les dice criminales. No, a pesar de todo, los llamó hermanos. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Ahora Pedro les dice, yo los entiendo a ustedes. Yo sé lo que ha pasado con ustedes. Ustedes cometieron semejante crimen, negando y matando al autor de la vida. Pero yo los comprendo, yo sé lo que pasó. Ustedes no lo hicieron a conciencia. Ustedes no lo hicieron con conocimiento de causa. Ustedes lo hicieron por ignorancia, es decir, porque ustedes no sabían. No sabían. La mente se les oscureció y no sabían la verdad. Entonces por eso les dice, yo sé que lo negaron por ignorancia, tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Verso 18, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Esto es lo que también Pedro ya les había predicado en el primer sermón del capítulo 2, el verso 22 en adelante. Pedro había dicho palabras similares cuando dijo esto: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado. Aquí dice por qué fue entregado. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Ustedes lo aprendieron
y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándole, porque los que finalmente terminan matándolo pues son los soldados romanos. Pilato que finalmente accede a sentenciarlo a muerte, y luego los soldados romanos son los que terminan llevándolo a la cruz y crucificándolo. Y dice, ustedes lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, pero Dios lo levantó librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y dice Pedro que esto ocurrió por el anticipado conocimiento de Dios. Es decir, en el programa de Dios ya estaba establecido que esto tendría que pasar así. Jesús se lo explicó varias veces a sus propios discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea muerto, que sea sepultado y que resucite al tercer día. Se los había explicado más de una vez. Entonces ellos estaban advertidos, es decir, la muerte de Cristo a Dios no lo sorprende. No es una sorpresa para Dios. No fue una sorpresa para los discípulos de Jesús, propiamente pues Él se los había advertido ya que eso era necesario que así ocurriera. Entonces, por eso Pedro en este mensaje más conciliador que les hace, a partir del verso 17 dice, pero Dios cumplió de esta manera lo que había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer, no había otro camino. Era necesario que un justo o que el justo muriera por los culpables, que el que no conoció pecado ni hizo maldad muriera por los pecadores. Por lo tanto, es decir, Pedro les hace la siguiente recomendación. Por ignorancia ya pasó lo que pasó. Ustedes hicieron lo que hicieron por ignorancia. Lo hicieron ustedes, lo hicieron sus gobernantes. Ustedes no sabían nada de esto. Y lo hicieron, obraron de esa manera equivocadamente, lo hicieron por ignorancia. Pero ahora hay una solución para ustedes. Ahora hay una salida para ustedes. Dios ha provisto una salida para ustedes. ¿Cuál es la salida? Verso 19. Por lo tanto, es decir, en razón de esto, de que lo hicieron por ignorancia, entonces Pedro les dice, tienen esta puerta que Dios les está dando para escapar del juicio, del castigo, de la culpa. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Arrepiéntanse, hay una salida. El primer paso que hay para alcanzar misericordia de Dios, gracia de Dios, perdón de Dios, es el arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente de corazón, Dios cambia cualquier sentencia de juicio. Los ninivitas se arrepintieron y Dios cambió la sentencia de juicio. Enseguida le dijo a Jonás, no los voy a destruir nada. ¿Por qué? El salmista dijo, ¿por qué en el Salmo 51, 17? Al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Cuando una persona se arrepiente, se humilla, se quebranta en la presencia de Dios, Proverbios 28:13, el que reconoce su pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia del Señor. Entonces, eso es lo que Pedro le está diciendo. Ustedes tienen una salida que Dios les está dando. Ustedes se arrepienten de todo corazón de ese enorme crimen que han cometido contra Dios. Se convierten o se vuelven a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y si les son perdonados sus pecados, automáticamente toda su culpa habrá desaparecido y habrán vuelto a tener o alcanzarán a tener esa comunión con Dios y todas las bendiciones y la herencia maravillosa de Dios. Y Dios haga venir sobre ustedes, verso 20, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo. Que Dios les envía a ustedes, en vez de enviarles el juicio, el castigo de Dios desde el cielo, más bien les vuelva a enviar a Jesucristo para que ustedes personalmente se reconcilien con Él. Dios les envíe a Jesucristo, el que les fue antes anunciado, es decir, aquella profecía de Zacarías capítulo 12, verso 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y harán lamentación por él como el que hace lamentación porque se le murió el primogénito, o aquel que está llorando porque se le murió el unigénito. En fin, habrá llanto. Dios derramará espíritu de oración, de gracia sobre ellos, y habrá llanto en toda la casa de Israel y en Jerusalén, cuando ellos reconozcan a Jesús, cuando ellos se vuelvan, cuando ellos descubran que este Jesús es el que ellos habían negado delante de Poncio Pilato. Entonces, si ellos se vuelven a Dios, tendrán la oportunidad un día de volver a ver a Jesús y la oportunidad de reconciliarse personalmente con Él. Jesús, hablando de la humanidad de Jesús, Jesús en su humanidad, es necesario que el cielo reciba. Es decir, Jesús en su humanidad ascendió al cielo, y en esa humanidad que vieron ascender al cielo en Hechos 1, 10 y 11, volverá otra vez este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo. Así vendrá, es decir, ellos lo vieron. ¿Quién era? Jesús, el que había estado con ellos, el que había comido con ellos después de que resucitó a los muertos, el mismo que les mostró las heridas en las manos, el mismo que les mostró la herida en su costado y que le dijo a Tomás, mete aquí tu mano. Ese mismo Jesús que vieron ellos con sus manos horadadas, es el mismo que vendrá. Zacarías capítulo 13, verso 5. Le van a preguntar en aquel día, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Porque volverá otra vez y les mostrará sus manos horadadas. Y él les dirá, herido fui con ella en la casa de mis amigos. Que uno sea herido en la casa de los enemigos, pues vaya, pero había sido herido en la casa de sus amigos. Es decir, en el lugar que era su casa, en el pueblo que era su casa, la casa del Señor. Entonces, he ahí pues lo que está diciendo de esta profecía y de lo que se va a cumplir en el futuro. Y aquí viene la profecía que dijo Moisés de Deuteronomio 18:15, cuando dijo, porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta entre ustedes, sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Es decir, Cristo como humano es el gran profeta por excelencia. Cristo como humano es el gran apóstol, es el gran profeta. Nosotros no tenemos un apóstol por aquí o por allá puesto en algún lugar. Nosotros tenemos un apóstol en el cielo. Tenemos un gran profeta que ya nos profetizó todo lo que tenía que pasar. Hebreos capítulo 3, vea, este es el apóstol que nosotros tenemos. La gente pregunta, ¿y ustedes no tienen un apóstol? Porque es que aquellos que yo conozco tienen un apóstol en tal parte, el otro tiene un apóstol en tal parte, otros tienen apóstoles por ahí, cantidad de mentirosos que se llaman apóstoles a sí mismos. Nosotros tenemos un solo apóstol. Capítulo 3 de Hebreos, verso 1. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideran a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Cristo es nuestro único apóstol y sacerdote de la fe que profetizamos. Hebreos capítulo 3, verso 1. De ahí que el apóstol nuestro está en el cielo. La sede nuestra no está, o sea, la capital religiosa nuestra no está en Guadalajara, no está en Roma, no está en la Meca, no está en algún lugar de la India. No, está en el cielo. Y el supremo apóstol nuestro está en el cielo, sentado en el trono de la majestad en las alturas. Volvamos, dejando Hebreos capítulo 3, volvamos a Hechos donde estamos. Es bueno que ustedes, al ver las Escrituras, no solamente abran los ojos, sino que ayuden a otros a abrir los ojos y a salir de semejante redes de engaño donde han sido atrapados por un falso culto al hombre y no a Dios. Volviendo a este capítulo 3 de los Hechos y al pasaje que nos ocupa,
Dice, todo aquel, verso 23, que escucha a ese profeta, el profeta que anunció Moisés en Deuteronomio capítulo 18, 15, todo aquel que no escucha a ese profeta será eliminado del pueblo. Por eso la importancia de prestar atención a Jesús. Recuerden Hebreos capítulo 12. Dice, si no escaparon aquellos que desobedecieron al que les hablaba desde la tierra, es decir, a Moisés que les hablaba desde la tierra, se pregunta el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si desechamos a aquel que nos habla desde el cielo? Cristo es el único que hoy nos sigue hablando desde el cielo. Hebreos 12. Por lo tanto, todo aquel que no oyera a este profeta, que es Jesús, será cortado del pueblo. Verso 24. Porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, es decir, ustedes descienden de esos profetas que anunciaron todo esto, que dieron todas esas profecías acerca del Cristo. Son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando Dios les prometió a Abraham, en Génesis capítulo 12, en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Cuando Cristo resucitó, a los que primero tenían que anunciarles la resurrección y la salvación en Cristo Jesús, era a ellos, a los hermanos de Pedro, de Juan, es decir, a los judíos propiamente. A ellos en primer lugar. Por eso el mandato de Jesús había sido este, que se predicaría primero en Jerusalén, que se predicaría en Judea. Y después de que se predicara en Jerusalén y en Judea, pues entonces se predicaría un poco más afuera, allí donde había un pueblo mixto entre judíos y gentiles como los samaritanos. Se predicaría en Samaria y después de eso se predicaría en otras naciones del mundo hasta lo último de la tierra, es decir, hasta Colombia y hasta los demás países que por la gracia de Dios hoy nos ha alcanzado el Evangelio. Entonces, qué extraordinario es todo esto que ha ocurrido aquí en este gran pasaje que hemos leído. El asunto no termina ahí. El tumulto de la gente no se va. Jerusalén aquel día es un hervidero de gente y la gente está del lado de Pedro y de Juan, pues tienen un testimonio extraordinario. A los ojos de ellos está un milagro hecho que no pueden negar. Todos conocían a ese hombre y habían conocido su condición. Y ahora lo ven saltando, lo ven alabando a Dios, lo ven caminando por sí mismo. Eso no lo pueden negar. La gente está del lado de los discípulos. El concilio de la ciudad, el concilio religioso de la ciudad, se reúne de manera extraordinaria ese día, porque temen que el asunto se les pueda salir de control y ellos pueden terminar apedreados por el pueblo, es decir, las autoridades religiosas pueden terminar enjuiciadas y apedreadas por el pueblo por un delito enorme que han cometido y un error que han cometido al condenar al santo. Por eso las autoridades se reúnen extraordinariamente. Aquí verso 1 del capítulo 4. Mientras hablaban así con el pueblo, se le vinieron encima los sacerdotes que estaban adentro, porque era la hora del sacrificio, que estaban en la parte interior del templo, se les vinieron encima el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de los muertos en Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, por lo tanto son los primeros que expresan su malestar por lo que Pedro y Juan están predicando diciendo que Jesús, el que ellos mataron, está vivo porque resucitó. Y ellos no creían en la resurrección y ahora Pedro y Juan están predicando en Jesús la resurrección, no de los muertos, más allá, la resurrección de entre los muertos. ¿Correcto? Es decir, que un día Dios
antes de resucitar a todos los muertos, va a resucitar primero a los suyos. Por eso es la resurrección, no de los muertos, sino la resurrección de entre los muertos, anunciada también por Pablo en Filipenses 3:13, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no de los muertos, sino de entre los muertos. Y esto molestó tremendamente a estos religiosos, que eran el segundo grupo más religioso que había después de los fariseos en el pueblo. Y estaban resentidos, es decir, les dolía cada vez que Pedro y Juan predicaban que Cristo había resucitado, les desbarataba su doctrina, les dolía enormemente lo que Pedro y Juan estaban diciendo, los lastimaba porque echaba por el piso su religión. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, es decir, buscando una salida, cómo callarlos, cómo taparle la boca, los metemos a la cárcel. Verso 4, pero muchos de los que habían oído su palabra creyeron. Contados solamente los varones eran como 5,000, es decir, no se contaron las mujeres, se contaron solamente los hombres. En promedio esto da un universo de personas más o menos de unos 12 a 13,000 personas. ¿Por qué? Las mujeres siempre son más y siempre han sido tradicionalmente más sensibles al mensaje del Evangelio que los mismos hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes, es decir, un concilio completo, una asamblea completa de todos los religiosos, líderes religiosos del pueblo. Se reunieron extraordinariamente y trajeron a Pedro y a Juan y los pusieron en medio de ellos. Y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre hacen ustedes esto? Es decir, ustedes no han salido egresados de ninguna escuela de rabinato para hacer lo que están haciendo, para convertirse en líderes espirituales o maestros de la palabra o de la ley en medio del pueblo. ¿Con qué autoridad hacen eso? Es decir, ustedes no tienen un título que les haya expedido Gamaliel, ni Hitler, ni ninguna otra autoridad religiosa. ¿En qué nombre? Es decir, ¿con la autoridad de quién están haciendo ustedes lo que están haciendo? Entonces Pedro en el verso 8 les dijo en qué nombre, es decir, a qué escuela pertenecían ellos y con la autoridad de quién hacían lo que hacían. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es decir, lleno del Maestro que los ha hecho a ellos sabios, que los ha instruido. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo, de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. No está sano aquí por Gamaliel, no está aquí sano aquí por Hitler, no está aquí sano por ningún líder religioso, por ninguna autoridad religiosa. Está sano aquí delante de ustedes por Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está sano. A Jesús de Nazaret es aquel a quien ustedes crucificaron, quien Dios lo resucitó de los muertos. Y les dice el mensaje más fuerte ahora en el verso 11. Este Jesús, no otro, este Jesús que ustedes mataron, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, los que creían estar edificando el gran edificio espiritual a través de todos los conocimientos religiosos y de la ley que tenían, ustedes que se han llamado a sí mismos los edificadores de la casa de Dios espiritual en la tierra, ustedes lo rechazaron. Este Jesús es la piedra que ustedes desecharon. Es decir, todo constructor había una piedra que era la piedra principal, la piedra del ángulo. Sin esa piedra en la construcción antigua no había construcción. Y por lo menos no una construcción que asegurara futuro.
tenía que tener la piedra angular. Si no tenía una construcción en ese entonces, esa piedra angular, en cualquier medio movimiento se podía desmoronar todo y caerse. Así es una religión sin Cristo. Así es una fe sin Cristo. No importa la fama, el nombre que tenga, pero todo se desmorona y no vale nada si no tiene a Jesús como fundamento. Por eso les dice, este Jesús es la piedra que ustedes desecharon, los edificadores, y la cual ha venido a ser la piedra angular o la piedra del ángulo. Y el verso 12, lo más grave, en ningún otro hay salvación. Debajo del cielo no hay salvación en más nadie, no hay otro nombre. Póngale como le ponga, no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para ser salvos. Ahí no hay ninguno, por famoso que sea, por importante que se crea, no. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a la humanidad o dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Por eso no hay salvación en la Trinidad. Por eso no hay salvación en el santo aquel, en San Pedro, en San Juan, o en María, en el este o en el ángel aquel. Solo hay salvación en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. San Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se quedaron maravillados. Es decir, esta gente que nunca estudió, y mire la autoridad con que habla, el dominio que tienen para exponer realmente la fe y el conocimiento que tienen acerca de Jesús de Nazaret. Y quedaron maravillados y los reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, ellos recordaban que los habían visto a ellos al lado de Jesús, que eran discípulos de Jesús. Y al ver junto a ellos, verso 14, al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y aquí viene la conclusión más asombrosa que ellos llegaron. Verso 16. Y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Es decir, todas las autoridades religiosas que se habían reunido extraordinariamente aquel día están en la encrucijada diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Es decir, lo que estos hombres han hecho no lo podemos negar. Si estos hombres han dicho que este cojo fue sanado por el Cristo que resucitó de los muertos, no tenemos nosotros argumento para negarlos. Ciertamente es evidente que lo que ellos dicen es verdad. Entonces Jesús, el que nosotros crucificamos, está vivo, resucitó de los muertos y es innegable lo que ha hecho. Esto no lo podemos negar. Tendremos que tratar de maquillar alguna cosa, alguna salida para no quedar en vergüenza delante del pueblo, pero esto es evidente y no lo podemos negar, están diciendo. Verso 17, sin embargo, para que esto no se nos divulgue más entre el pueblo, es decir, esto no siga corriendo y creciendo como espuma en medio del pueblo y terminemos en problemas, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no le hablen más a ninguna persona más en ese nombre. No que no les hablaran de religión, sino que no les hablaran de ese nombre. A la religión no le duele que uno hable de Dios, puede hablar de Dios. Le duele a la religión y le duele al diablo, se sacude el infierno cuando se invoca ese nombre de Jesús y cuando se habla de ese poderoso nombre de Jesús, en el único que hay salvación debajo del cielo y en el que hay toda autoridad.